Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desprendimiento, corazón libre para amar. Esto es lo que nos vamos a encontrar en el fondo de esas enseñanzas de Jesús. Cuenta el Evangelio que en una ocasión, mientras Jesús predicaba y estaba rodeado de aquella muchedumbre, alguien de entre la multitud le pide un favor a Jesús, que intervenga con su hermano para que compartan la herencia. Pero el Señor, en vez de atender esa petición, como muchas veces Jesús atendía peticiones, aprovecha la ocasión para hablarles a todos los presentes del gran peligro de la avaricia, de buscar la seguridad en lo que acumulamos. El Evangelio nos lo cuenta así. Uno de entre la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Ya se ve que ese hombre estaba teniendo una dificultad con su hermano para poder repartir la herencia. Y Jesús le responde: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir? En apariencia, si nos paramos a pensarlo y hablarlo con el Señor, en apariencia parece justo que una persona reclame parte de una herencia a su hermano. Pero no conocemos más los detalles de ese conflicto familiar. El Evangelio no nos lo cuenta. En cambio, lo que el Evangelio sí nos va a relatar es la respuesta de Jesús, que, no nos olvidemos, conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Se deduce, podríamos decirlo así, que la petición que le hace este hombre a Jesús no es una petición recta. Porque si hubiera sido recta, honrada la petición, y el Señor conoce lo que hay en el corazón de aquel hombre, pues probablemente Jesús hubiera arreglado esa situación. Quiere ese hombre que Jesús sea juez en una causa material, cuando lo que usualmente se veía de Jesús era que hablaba de Dios, de la misericordia, del perdón, del amor fraterno. Jesús no era un juez, pero aquel hombre se lo pide. ¿Qué movería aquel hombre? ¿Qué movería aquel hombre? Probablemente la avaricia. Por eso nosotros le podemos decir al Señor: Señor, ayúdame a ser muy recto contigo, a saber hacer oración, que sea recto, que sepa hablar contigo. Pero además, Jesús sabe que esa petición probablemente tiene su origen en la avaricia. ¿Y por qué decimos esto? Porque el mismo Jesús entonces empieza a hablar y a poner una parábola sobre esto, sobre ese deseo que a veces no, que todos tenemos por acumular bienes, la avaricia o la codicia. El Papa Francisco, comentando este Evangelio, decía: la codicia es un escalón, abre la puerta. Después viene la vanidad, creerse importante, creerse potente, y al final el orgullo. Y de ahí vienen todos los vicios. Todos son escalones, gradas, pero el primero es la codicia, el deseo de andar amontonando riquezas o bienes. Precisamente esta es la lucha de cada día, concluye el Papa.
saber administrar bien las riquezas, para que esas riquezas nos lleven, nos orienten al cielo y se conviertan en riquezas del cielo. Por eso, fíjate, este evangelio que nos encontramos nos invita a preguntarnos, ¿no? O sea, a decir, ¿soy avaricioso? ¿Cómo soy yo con las cosas materiales? ¿Estoy apegado a esas cosas? ¿Soy codicioso? ¿Me lleno de vanidad porque tengo esto o lo otro? ¿O me lleno de orgullo? El Papa Francisco insistía en esta enseñanza, decía, el Señor nos habla, nos va a hablar a través de una parábola. ¿Qué parábola? La que a continuación Jesús va a decir. Pero, agregaba el Papa, pero Jesús nos habla de nuestra relación con la riqueza, con el dinero. Es un tema de hace 2000 años y un tema de hoy en día también. El mismo Papa decía esto, que a veces uno, si tiene más años, lo ha visto, ¿no? ¿Cuántas familias se destruyen por el problema del dinero? Hermano contra hermano, padre contra hijos. Porque la primera consecuencia del apego al dinero, decía el Papa, es la destrucción del individuo, del que está más cerca. Cuando una persona está pegada al dinero, se destruye a sí misma y destruye a su familia. Cierto, decía el Papa, y esto es una cosa que tiene que quedar muy claro, y le decimos a Jesús que yo lo entienda, que el dinero no es el demonio. El dinero sirve para llevar adelante muchas cosas buenas, muchos trabajos para desarrollar. Lo que hay que considerar es, decía el Papa, no usarlo distorsionadamente, no estar apegado a las riquezas. Por eso en el cristianismo se habla de la virtud de la pobreza o del desprendimiento. Y San José María lo definía de una manera muy clara, decía, no consiste en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente, dominarnos, el no estar apegados. Por eso, fíjate, le podemos ir diciendo nosotros a Jesús, Jesús, ayúdame a hacer oración, ayúdame a ser un hombre que tiene el corazón libre para amarte a ti, a no tener apegamientos. Y esto muchos santos lo han entendido muy bien. Hay una famosa anécdota de el cardenal John Henry Newman, que el cardenal John Henry Newman en una ocasión estaba conversando con un hombre que era muy rico y alejado de la fe, alejado de la fe. Entonces aquel hombre rico pues se ufanaba de sus riquezas y de su indiferencia religiosa. Entonces Newman, pues para explicarle un poco el tema de saberse desprender, tomó una hoja de papel y escribió una palabra, Dios, en aquella hoja de papel. Y entonces se la pasó a aquel hombre y le dice, ¿ve lo que he escrito en la hoja? Y aquel hombre rico le dijo, sí, claro que sí, lo veo. Entonces Newman tomó una moneda de oro, y la colocó exactamente encima de la palabra que había escrito, de la palabra Dios. Y le volvió a preguntar, ¿ve usted ahora lo que he escrito? Y entonces le dice el hombre, claro que no, solo veo la moneda de oro. Y entonces le decía Newman, en efecto, la riqueza nos puede llegar a cegar e impide ver a Dios. ¿Qué opina? Es una manera muy, muy gráfica de cómo tenía Newman para explicar esto. Pero díselo al Señor, Señor, que yo no me apegue a las cosas. Que yo tenga mi corazón libre para amarte a ti, amar a los demás. De saber estar desapegado. Por eso es una virtud que hay que practicarla. De no ser impulsivo para comprar cosas o comprar cosas superfluas o gastar por gastar, el aprender a ser limosnero,
el saber dar de verdad. Bien, volvemos al Evangelio y entonces Jesús, pues para que quede claro esto, ¿no? De que él decía que él no es juez en esas cosas materiales, pone una parábola. Y fíjate, pero es una parábola que es muy dramática, porque empieza Jesús a contar, dice, estad alertas y guárdense de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y entonces cuenta la siguiente parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba aquel hombre para sus adentros, ¿qué puedo hacer? Yo que no tengo dónde guardar mi cosecha. Y se decía a sí mismo aquel hombre, esto haré, voy a destruir mis graneros y construiré otros graneros mayores. Y ahí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces me diré a mí mismo, alma, ya tienes muchos bienes almacenados por muchos años. Descansa, come, bebe, pásatelo bien. Esta parábola la está contando Jesús. Y entonces agrega Jesús, pero Dios le dijo a aquel hombre, insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma, es decir, va a morir. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Fíjate, la parábola, como nos cuenta Jesús, un hombre rico que de repente sus tierras dieron mucho, mucho trigo, imaginémonos, y ya no cabían ni siquiera en los graneros. Pues parece una parábola cuando dice este hombre, este protagonista de esta historia de Jesús, no está actuando mal. Va a guardar lo que ha salido de su propia tierra. Y él mismo planea después, con tanta riqueza, descansar, comer, pasárselo bien. Y entonces uno decir, ¿por qué? ¿Por qué le dice Dios insensato? Insensato. Y esa es como la gran clave. Parece que Jesús nos quiere decir que este hombre lo único que tiene en la cabeza es sus riquezas. Como que nos quiere dejar Jesús que este hombre es un insensato, no porque hace cosas malas, sino porque está pegado a cosas buenas, a cosas buenas. Y piensa solo en él. En ningún momento este hombre dice, uy, qué bien que se ha producido más, voy a regalar una parte, voy a ayudar a esta otra gente. No, lo que él piensa es decir, voy a hacer algo más grande, unos graneros más grandes, y después me lo voy a pasar bien. A veces así somos también nosotros, y díselo a Jesús. A veces todos decimos, ay, este café me salió baratito, si solo cuesta 100 pesos. Baratito, baratito me salió. Y después cuando nos piden limosna en un semáforo, le decimos a la gente, no tengo, no tengo. ¿Qué es lo que nos está contando Jesús con esta parábola? Lo que nos está contando Jesús en esta parábola es de un hombre que es insensato porque su vida gira en torno a las cosas materiales, que le dan seguridad, que le lleva a acumular cada vez más cosas. Y todos tenemos a veces ese afán de acumular cosas, por si acaso, para prepararnos para un futuro. Y en realidad a veces acumulamos cosas y no las usamos. Son bienes que otros podrían emplear, que otros a veces pasan necesidades y las necesitan. Y en cambio nosotros somos como el hombre de esa parábola, acumulamos cosas que otros podrían utilizar. Por eso, digámosle al Señor, que yo aprenda a ser generoso, a saber si no estoy apegado a cosas. Una buena manera de vernos es cómo está mi armario, cómo está mi habitación, mi closet. A veces uno acumula cosas y cosas y cosas, por si acaso, por si acaso. Volvemos a aquella parábola, ¿no? Dice Jesús que Dios le dice a ese hombre
insensato, en otra traducción le dice necio, necio, porque puso su ilusión en atesorar, en acumular, como pensando de que nunca iba a morir. Y entonces llegamos a una cosa que es más de fondo, ¿no? Que a veces hemos de reconocer que las cosas materiales nos dan seguridad, nos dan seguridad. Y pareciera que mientras más tenemos, más seguridad tenemos. Y por lo tanto vivimos más contentos la vida. Y es lógico, es normal, ¿no? Que cierto bienestar y prosperidad es necesario para sacar adelante la propia familia, para no pasar carencias. Pero ese no es el fundamento de mi esperanza y mi de felicidad. El fundamento de mi esperanza y de mi felicidad es que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y por eso le decimos, díselo al Señor, Señor, ayúdame a tener fe, a ser alguien que pone su confianza en ti, que busca lo material, porque es necesario. Pero toda mi confianza y mi seguridad es en ti, en un Dios que me ama, que me perdona, que me da los sacramentos, un Dios que me ha dado una misión, transformar este mundo. Fíjate, hace unos años el Papa Benedicto XVI decía así: en este domingo la palabra de Dios nos estimula a reflexionar sobre cómo debe ser nuestra relación con los bienes materiales. La riqueza, decía el Papa, aun siendo en sí un bien, no se debe considerar como un bien absoluto. Sobre todo, no garantiza la salvación. Más aún, podría incluso ponerla seriamente en peligro nuestra salvación. Es sabiduría y virtud, decía Benedicto XVI, no apegar el corazón a los bienes de este mundo, porque todo pasa, todo puede terminar bruscamente. Para los cristianos, el verdadero tesoro que debemos buscar sin cesar se halla en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre. Fíjate qué bonito esto le decimos nosotros al Señor, o sea, Señor, que yo no me apegue a las cosas materiales, a la riqueza. Cuando hablamos de la riqueza no es solamente el dinero, a veces puede ser los honores, los títulos, una carrera, un desarrollo profesional, y que estoy tan apegado que no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para los demás, que no desarrollo nuevas amistades, sino que estoy enfocado solo en esos bienes. Por eso, que bien nos viene ahorita, pues eso que se conoce como la trampa del mono, ¿no? La trampa del mono. Cada uno de nosotros pues tiene esta posibilidad de verse atrapado por los bienes de la tierra a costa de nuestra propia libertad. Y es con el siguiente ejemplo que se explica esto. Dice, la experiencia ha enseñado en algunas tribus o indígenas, no sé cómo decirle, aborígenes, un modo muy sencillo de atrapar monos. Y uno de esos es colocar, pues, algo apetitoso para el mono, un banano, un poco de arroz, un alimento que sea apreciado para el mono, en una especie de recipiente, frasco, caja, lo que tú quieras, que tiene una pequeña abertura por la que a duras penas entra la mano del mono. Pero el mono, cuando agarra aquel alimento que está ahí adentro, al cerrar la mano con el alimento, ya no la puede sacar. No la puede sacar. Y sería tan fácil como soltar lo que agarró ahí adentro para sacar su mano. Pero una vez que el mono mete su mano en aquel orificio, no está decidido a soltar lo que agarró. Y entonces el mono salta, grita, se debate desesperado,
pero no suelta su botín. Y entonces así es como lo capturan tan fácilmente. Por eso, en estos minutos de este rato de oración, pues nos podemos dedicar a lo que se conoce como la avaricia, para que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a limpiar el corazón, a no estar apegado, a no estar apegado. La avaricia es un pecado capital, es una distorsión, fíjate, y esto es como muy técnico, de un librito que se llama Dioses Rotos, pero creo que se puede entender muy bien. Es la distorsión del deseo de la confianza. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, como este deseo de saber confiar en alguien, en otros. O sea, nuestra vida no sería plena si yo no tengo un hombre de confianza, un amigo de confianza. Y eso Dios nos lo ha puesto para que lo busquemos a Él y para que aprendamos a tener amistades. Pues la avaricia es una distorsión de este deseo, que en vez de buscar saber confiar, tener un hombre de confianza, un amigo de confianza, buscamos, en vez de buscar la confianza, buscamos la seguridad. Porque nos convencemos que yo no necesito confiar en otros, que para enfrentar la vida y los desafíos yo soy autosuficiente, autosuficiente. Por eso la Sagrada Escritura nos dice que hemos de aprender a tener esa capacidad de confiar en Dios, en ese Dios que nos ha dado el poder de ser hijos suyos. La avaricia desvirtúa y en vez de buscar confianza, buscamos seguridad. Y una seguridad en que lo que acumulo es lo que me da seguridad. Porque yo sé con lo que cuento. Y sabemos que esas cosas que uno va acumulando, dinero, fama, honores, lo que sea, ¿no? Todo eso se puede ir de un plumazo. Una enfermedad, un fracaso profesional, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, aquello puede desaparecer. Por eso la avaricia nos lleva a acumular, acumular y acumular. Y acumular por miedo. Acumular porque lo que busco es seguridad. Amontonar más. Y la persona avariciosa, apegada a las cosas materiales, es controladora. Controladora. Controla las cosas. No confía. Y eso uno lo ve sobre todo en los adultos. A veces trabajos donde uno no le enseña a otros para que sean mis relevos. Nos volvemos calculadores. Y uno solo hace ciertas cosas si esto me produce beneficio. Si no me produce ningún beneficio, no lo hago. No lo hago. Y lo pensamos, le decimos, Señor, ayúdame a entender esto y a hacer oración. De repente uno puede llegar hasta la locura y decir, bueno, pues que de nada me sirve ir a misa, nada gano con ir a misa. Da igual, hoy domingo mejor lo veo virtual. Y al mismo tiempo que estoy oyendo la misa, estoy haciendo otra cosa. No, o sea, decir, eso es avaricia, eso es buscar seguridad. Solo Dios nos puede satisfacer. ¿Cómo hago yo para no estar apegado a los bienes materiales? Y la respuesta la dan muchos santos, entre ellos San José María. Practicar la generosidad. Aprender a ser generosos. Te pongo aquí unas frases que siempre son muy útiles de ese libro que escribió San José María Surco, donde dedicó un capítulo a la generosidad. Y entonces transcribía San José María lo que en una ocasión le decía a un muchacho: pida por mí, que sea generoso, que adelante, que llegue a transformarme de tal modo que algún día pueda ser útil en algo. Y San José María le contestó: bien, pero ¿qué medios pones para que esos propósitos resulten eficaces? Y aquí es donde nosotros nos podemos parar y decir: Señor, yo de verdad
Quiero aprender a confiar en ti, quiero aprender a que mi corazón no esté apegado a las riquezas, a las cosas materiales. ¿Qué medios pongo? A veces el medio puede ser limosnero, dar limosna. Empezamos por lo más sencillo, dar limosna. Aprender a dar limosna. Pero va también más allá. O sea, a dar mi tiempo en cosas que no se refieran solo a mí. Por ejemplo, un plan de vida, unas prácticas de piedad. Eso es ser generoso, o sea, es decir, a veces decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y lo que pasa es que no tengo tiempo para eso, pero sí tengo tiempo para otras cosas. O sea, ¿qué medios pongo? Y con que uno se lo vaya preguntando al Señor, ¿cómo yo soy de generoso? Otro punto de Surco, hablando de la generosidad, decía San José María, medítalo despacio. Es muy poco lo que se me pide para lo mucho que se me da. Por ejemplo, o sea, ir a misa. Es decir, ¿qué dura una misa entre semana? ¿Media hora? ¿40 minutos? Es muy poco lo que doy para lo que se me da. ¿Y qué se me da? Todo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no tenemos tiempo, porque no somos generosos. O la misa de domingo, o buscar la confesión, donde le decimos a Jesús, Jesús, enciende a los cristianos, ¿eh? Qué apagados estamos, con el tema de la confesión. O sea, el tener que ir a buscar al sacerdote, confesarse. ¿Cuánto voy a gastar en eso? Una confesión que 5 minutos, 7 minutos. No, pero es que el tráfico, que tal, que no sé qué, échale una hora más. Pero qué es lo que yo doy comparado a lo que se me da? El perdón de Dios. El perdón y la gracia que me limpia, me sana, me eleva, me cura. Medítalo despacio, decía San José María. Es muy poco lo que se me pide para lo mucho que se me da. Otro punto que San José María escribía en Surco, decía, de la falta de generosidad a la tibieza no hay más que un paso. Y este es el gran punto, ¿eh? A veces nos apegamos a cosas, a un descanso, a un modo de divertirnos, a un modo de ser. ¿Eh? Digo yo, se podrían poner muchos ejemplos, ¿no? Pero a veces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahí donde yo estoy aquí viviendo tenemos un horno para hacer pizzas pequeñas de 8 a 10 pulgadas, ¿no? Pero a veces hay gente que dice, ay, no, pero es que es mucho trabajo. Poner el horno a calentar 40 minutos y cada pizza se hace en tres, o sea, a veces es muy poco lo que doy para lo mucho que se me da. Y de la falta de generosidad paso a la tibieza. Y eso con Dios y con los demás. Con Dios y con los demás. Y San José María remataba todo esto diciendo, cuanto más generoso seas por Dios, serás más feliz. Es así, ¿no? O sea, la gran clave cuando cada uno de nosotros sabemos pensar en los demás, tener el corazón libre para amar, cuando uno ayuda a buscar a Jesús en la misa, con tiempo, mi confesión, después uno está como muy contento. Es que Dios es buen pagador, ¿eh? Buen pagador. Se podría decir más cosas y ejemplos concretos, pero creo que lo que vale la pena es que cada uno de nosotros intente concretar esto. Intente concretar cómo puedo vivir la generosidad. Esta imagen de la Virgen está en Bélgica, se llama la Virgen de los Pobres. ¿Ya? No sé muy bien la historia, pero podríamos decir la Virgen fue desprendida. Ella no pensó si le iba a costar o no le iba a costar, que seguir siendo virgen y esposa, ser virgen y ser madre. Pensó en Dios y pensó en nosotros, ¿eh? Esa es la generosidad de María Santísima. Y esa generosidad es la que recordamos cada vez que rezamos el Ángelus. Pues le podemos decir a la Virgen, Madre mía, ayúdame esta semana y siempre para practicar la generosidad, que mi corazón no esté apegado a los bienes materiales.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.